14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Nosotros acá, con ustedes, en esta frecuencia AM que ha acompañado a los venezolanos a lo largo de muchísimos años. Ha estado con ustedes en las buenas y en las malas. Sobre todo en los últimos años, en las malas. Cuando volvamos a tener país, recuperemos los principios republicanos e instauremos los valores democráticos y la democracia, vamos a tener que rendirle honores a Radio Caracas Radio y agradecerle haber estado en pie de lucha, sin engaños, sin doblegarse, sin miedo, para que ustedes puedan tener la mejor información, la información real, la veraz, la que no está en los otros medios, que parece que fuera otro país, y la que combatió con la frente en alto la hegemonía comunicacional del chavismo. Tenemos que recordarlo siempre, una y otra vez. Y hay que recordarlo para quienes lo han olvidado, y hay que decirlo para quienes lo van a escuchar por primera vez. Fueron 40 años conspirando en las ex Fuerzas Armadas para asaltar el poder democrático de Venezuela, conformado por civiles. El plan era, desde el día 1 de la democracia, derrocar a la democracia, barrer con los civiles. Pocos lo sabían, muchos lo deseaban, muchos lo ignoraban. Hubo 12 intentos de golpe de Estado a lo largo de esos 40 años. 2 casi consumados. 10 que todavía muchos no conocen. Pero nadie condenó. Nadie saltó a las calles para reclamar. Nadie marchó para defender a la democracia, que estaba ya herida de muerte. El país cayó, se cayó la boca. Porque en esas conspiraciones estaba la izquierda. Una izquierda que hacía vida en las instituciones democráticas. Y además cobraban, y cobraban muy bien. El castrismo captó a oficiales de las ex Fuerzas Armadas. Y estos captados, que conspiraban y cooptaban a otros compañeros, también planificaban las emboscadas, donde morían aquellos que dormían en las literas de al lado. Eso hay que decirlo para quienes dicen, es que los torturadores no son venezolanos. Bueno, yo no sé si lo son o no lo son, pero sí sé que efectivos de las ex Fuerzas Armadas, captados por el castrismo, por el comunismo, por el marxismo, asesinaban a sus compañeros con los que convivían a diario. Chávez y los golpistas fueron beneficiados con sobreseimientos solicitados por las fuerzas vivas de Venezuela. Cartas iban y cartas venían y le pedían al presidente Caldera que a esos pobres muchachos les diera la libertad porque eran unos ángeles alados. Sí, eso salió de la presidencia de la República, pero este país cayó. Aquí no hubo marchas, aquí no hubo protestas, aquí no hubo condenas, porque al conceder los sobreseimientos se había interrumpido el proceso jurídico. No hubo juicio, no hubo condenados. Nadie dijo ni esta boca es mía. Nadie protestó. Chávez transita el entramado democrático y va a unas elecciones. A nadie engañó Hugo Chávez
¿Cómo podían los venezolanos pensar que quien había atentado contra la democracia podía ser un demócrata? ¿Quién lo podía pensar? Solamente una sociedad que no es democrática. Así que, si nadie sospechó que un golpista no puede ser un demócrata, ¿de quién es la responsabilidad? La Constitución de 1961 no contemplaba la convocatoria de un referéndum para ir a una constituyente. No existe, búsquenlo, revísenlo. Esa Constitución tenía sus propios métodos y mecanismos de reforma, que eran las enmiendas, blindada, porque los redactores de esa Constitución conocían la historia de Venezuela y sabían que las constituciones a lo largo de nuestra historia han sido trajes a la medida para los dictadores. Pero sin embargo, una Corte Suprema de Justicia, supuestamente democrática, autónoma, le entrega al dictador Hugo Chávez en bandeja de plata la cabeza de todos los venezolanos. Y ahí comienza lo que está terminando ahora. Allí comienza la destrucción de la institucionalidad. Allí se le da una patada al extinto Congreso de la República, al Congreso bicameral, y comienzan a destruirse los poderes públicos y las instituciones poco a poco. ¿Que está destruida la justicia? Sí, como el sistema eléctrico. ¿Que está destruido el sistema de salud? Sí, como el sistema eléctrico. ¿Que está destruido el sistema educativo de Venezuela? Sí, como el sistema eléctrico. ¿Que está destruida toda Venezuela y ya al día de hoy anímicamente? Sí, como el sistema eléctrico. ¿Que estamos llegando al llegadero, a ese día en el que todos decíamos, va a llegar un momento en que no vamos a aguantar más? Pues ese momento, ese día ya llegó. Porque aquí, hoy, mientras yo hablo con ustedes, no existe un solo venezolano que no se sienta mal, que no se sienta barrido y atrapado por esta locura. Porque no es un apagón, es el colapso de toda Venezuela. Y lo arrastra la falta de luz, la falta de energía eléctrica, que así como no hay justicia, tampoco habrá luz. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Tomás, buenas tardes. País, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, esperanzado, muy esperanzado. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno escuchar eso. Creo que no hay, en 30 millones de venezolanos no pueden decir lo que tú estás diciendo en ese momento. Así que te agradecemos muchísimo que hables en ese tono. No, sí, hay mucha esperanza. Mira, yo estuve ahorita en Viena, había 150 y tantos venezolanos reunidos con el nuevo embajador, ya pensando en qué es lo que hay que hacer. Las asociaciones diaspóricas están todas pensando y analizando y decidiendo qué cosas hacer. Y hoy tenemos en el programa a unos invitados de lujo, nuestra gente de Venezuela Inmigración de Nueva York, que ya han hecho encuentros para discutir y analizar el papel de la diáspora en el proceso de construcción de Venezuela. Y vamos a tener también a la gente que se ha reunido intensamente en Miami y Washington, pensando también en qué cosas y qué proyectos y con cuáles recursos avanzar. Entonces, tenemos unos invitados de lujo el día de hoy con mucha esperanza de Venezuela para poder iniciar el proceso de reconstrucción del sector eléctrico, de la educación, de la salud, de la infraestructura que nos han dejado estos señores. Los señores sabemos. Sí, tenemos en línea a nuestros invitados. ¿A quiénes tenemos ahora en este momento? Niurka. A Niurka, tenemos a Niurka. Hola Niurka, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Thaís, estoy bien, honrada de estar con ustedes, súper honrada.
Niurka Meléndez, licenciada en comunicación, y tiene un grupo en Nueva York de venezolanos. Háblanos un poco de tu equipo en Nueva York, Niurka, que es conformado por venezolanos, y a qué se están dedicando. Bueno, estoy junto a mi esposo, Héctor Arbinzones. Junto a él fundamos Venezuelans and Immigrants. Ya casi 2 años y medio, Thais y profesor Tomás, trabajando desde Nueva York con la diáspora venezolana, cuando en el 2016, hay que decirlo, es justo decirlo, el tema de la diáspora sonaba un poco extraño incluso entre nosotros mismos como comunidad. Básicamente, como lo ponemos en nuestras redes sociales, somos un grupo de ciudadanos organizados para juntos pues caminar en este proceso y entendernos un poco y acompañarnos y soportarnos y ayudarnos un poco en este proceso de muchos, en su mayoría somos buscadores de asilo, pero otro grupo bien considerable hoy en día está como un limbo migratorio que, bueno, forma parte de esta crisis humanitaria de nuestro país y, bueno, es lo que nosotros con nombre y apellido llamamos la migración forzada y es una de las cosas que de enseñarles o tratamos de empoderarles cuando estamos en nuestros conversatorios y diferentes actividades que acá hacemos. Tomás. No, me parece que los encuentros ya le hicieron el primero, viene el segundo, que lo están organizando para lo mismo. Y ahí han surgido ya ideas. Hay gente que está, por cierto, una de las personas que está ahorita en España, una que asistió al evento anterior, tratando de ver cómo puede colaborar en el proceso de recuperación. Estuve en Viena y escuché a unos jóvenes pensando en marcos legales para poder abordar el tema de la corrupción en Venezuela. Entonces, de verdad que por donde uno va, los muchachos haciendo música en Viena, cómo hacer para poder reforzar el movimiento musical venezolano y cómo poder internacionalizar aún más ese proceso. Digamos, hay por todos lados esfuerzos y proyectos. Yo creo que lo que están haciendo ahí en Nueva York es una maravilla, ¿no? Pero que lo cuente Niurka. Sí, profesor, usted lo ha dicho. Ustedes, gracias. Se nos cayó Niurka. Se cayó Niurka. Bueno, pero tenemos a Tomás. Tomás, yo quisiera que nos pusiéramos un poco a tono con el ambiente que hay en este momento en Venezuela. ¿Está Niurka? ¿Volvió? No la tenemos. Bueno, estamos en contingencia, Tomás, y nuestros invitados que estén conectados y que nos estén escuchando, estamos en contingencia. Si antes eran las señales pésimas, pues bueno, ahora en esta situación no son malas. Pero yo quisiera leer un tuit que me acaban de enviar hace poco y me dicen, razonando o no, quien lee debe saber que quien tiene 4 días sin agua, sin luz, sin medicamentos, está a punto de fenecer y por más que le hablen del final, no sabe si el final es el de él o es el del régimen. Amarga verdad y amarga espera. Sufrir no es fácil y aceptar mucho menos la muerte lenta. Esto es una tortura. Quisiera ponerlos en contexto porque ese es el ambiente que existe en este momento en Venezuela y en los venezolanos. No importa la clase social, no importa el nivel, no importa ni siquiera el color político, porque creo que los chavistas en este momento no escapan a este sentimiento. Tomás. No, tienes toda la razón. Digamos, pero es que además no solamente lo viven los venezolanos que lo padecen en serio, los que están en Venezuela, sino que es que los que están fuera, que tienen familiares, están sufriéndolo también a la distancia y de hecho se ha cambiado hasta la composición de las cosas que se envían. Antes eran medicinas, ahora las medicinas se complementan con pilas, se complementan con teléfonos que tengan linternas para atender, para tratar de apoyar a los familiares y amigos. Esto es la pérdida de comunicación con los venezolanos, con los venezolanos que están allá, que tú dices, bueno, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le habrá pasado? Porque no es solamente que no hay luz, es que no hay luz, es que no hay agua, es que no hay agua y no hay alimentos, es que no hay alimentos y no hay empresas, es que no hay transporte. Vamos, por donde uno se meta, hay y los venezolanos que están fuera, que tienen familiares, amigos, hermanos, padres, abuelos que están viviendo allá, que están viendo cómo atender la urgencia
a sabiendas de que no están viviendo esa condición, pero la están sufriendo también de alguna manera. Estás viendo cómo hay gente que está enviando plata para conseguir algo de comida en algún punto, que consigas alguna carne, que consigas algunos vegetales, que consigas algún pollo, digamos. Eso es lo que está haciendo la diáspora en el mundo. Entonces la diáspora lo está viviendo, pero también se está preparando, porque yo creo que estamos ya en un punto final en el que hemos llegado. Lo que le queda al soporte al gobierno son los militares, digamos, los militares están contigo hasta que dejan de estarlo. Estaba pensando en Nicolás Ceausescu, que los militares que reprimieron, que mataron gente, que atacaron las manifestaciones obreras en Brasov, al final terminaron creando un tribunal para sentenciar tanto a Nicolás como a la esposa, como a Elena, ¿no? Entonces, digo, y por eso digo que estoy esperanzado, porque hay 4,5 millones de venezolanos en el mundo sufriendo, no lo mismo que padecen los venezolanos que no tienen agua, no tienen luz, no tienen, pero sufriendo lo que allí ocurre y preparándose para poder apoyar lo antes posible el proceso que permita revertir esa situación. Vamos a ir a una pausa, Tomás, y al regreso continuamos con nuestros invitados, Niurka Meléndez, y vamos a tener también a Luis Corona. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos ahora en Buen Provecho. Estamos dedicándole esta hora a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. Saludamos al chat de YouTube. María Macei nos dice: saludos, buen provecheros. Saludos, María. También Rita Vivas nos saluda, nos dice: buenas tardes, Thaís Peñalver, buenas tardes a todos y muy buen provecho. Tenemos a nuestra invitada Niurka Meléndez desde Nueva York. Nos estaba comentando el rol del grupo que ella lidera junto con su esposo. Y ahora tenemos a Luis Corona, representante de la organización Beneamérica. Bienvenido, Luis, a Buen Provecho. Buenas tardes, Thaís. Muchísimas gracias por permitirme compartir con tu radioescucha este importante programa. Luis, nos comentaba Tomás cuando estábamos preparando el programa con el equipo de producción que habías ido a Washington y habías tenido varias reuniones. ¿Puedes comentarnos, por favor, a dónde fuiste, con quiénes te reuniste y estas reuniones, de qué van a servirle a la diáspora venezolana que está en Estados Unidos? Bueno, mira, el tema se origina porque la Voz de la Diáspora, dirigida por Tomás y Beneamérica, promovieron una comunicación que firmaron una cantidad de organizaciones de la sociedad civil en tanto Europa como en América,
solicitándole al presidente Juan Guaidó la institucionalización a nivel gubernamental de la representación de la sociedad civil de la diáspora venezolana. De manera que esa comunicación la enviamos el 14 de febrero a Juan Guaidó, y en la continuidad de ese tema, entonces solicitamos entrevistas con nuestros representantes en Washington, y además de nuestros representantes, tanto ante la Organización de Estados Americanos como el gobierno, hicimos contacto con nuestro amigo y nunca bien ponderado Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y igualmente con algunas otras organizaciones que también trabajan en los programas afines. Pero fundamentalmente estos tres personajes pues eran nuestro objetivo fundamental. La idea era plantearle el intercambio de opinión para insertar definitivamente el tema de la diáspora en los representantes internacionales del presidente encargado Juan Guaidó. Tomás. Bueno, yo creo que allí hubo una reunión importante que Luis, con Carlos Vecchio, que es el embajador de Venezuela en Estados Unidos, que forma parte de la nueva red de embajadores democráticos en todos los países que han reconocido al nuevo gobierno, al presidente Juan Guaidó. Además estuvieron discutiendo también con el Observatorio Hannah Arendt y con las universidades proyectos. Yo creo que Luis tiene ahí toda una valiosa información que él debería darla. Sí. Estaba por lo menos que interviniera un momento para saludarte también, Tomás. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Bueno, mira, sí, efectivamente, ¿no? Tuvimos en primer lugar con Gustavo Tarre, nuestros representantes ante la Organización de Estados Americanos, porque queríamos implementar con él la idea de la posible participación de la Organización de Estados Americanos en su materia de no solo de como observadores internacionales en las próximas elecciones, sino que participaran como facilitadores de todo el proceso electoral a través de toda su estructura. Y efectivamente tuvimos la oportunidad y coincidimos, porque ya Gustavo se nos había adelantado con 24 horas y le había presentado un importante documento al secretario general de la OEA, precisamente sobre exactamente el mismo tema. De manera que esto nos dio pie para conversar posteriormente con el secretario general de la OEA, quien recibió con mucho beneplácito la solicitud o la mutua cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y la propia organización electoral de la OEA, a través de la Secretaría para Fortalecimiento para la Democracia en su departamento de la observación y la cooperación y observación electoral. Entonces ahí ya se estableció el vínculo y Almagro dio las instrucciones para que nos incorporemos en la presentación de un proyecto en el cual estamos trabajando para esta incorporación, de manera que esa va a ser una efectiva colaboración muy importante. Esto en cuanto a Tarre, ¿no? Igualmente con Carlos hablamos también de este mismo tema, por supuesto el embajador Carlos Vecchio, el embajador Carlos Vecchio. El embajador Carlos Vecchio, muy interesado en este tema también, pero adelantamos algo también que era de fundamental importancia para el ejercicio de su representación, que como nosotros lo pretendemos que pueda ser, y es precisamente este tema de la institucionalización a nivel gubernamental de la diáspora. Todas estas organizaciones que estamos en el mundo desde hace tanto tiempo luchando por la causa venezolana, creo que debemos ya en este momento dar una orientación cierta a través del gobierno interino o del gobierno en transición. Yo creo que tenemos que aunar esfuerzos, la sociedad civil y el gobierno, como debe ser en una democracia verdadera, para poder colaborar en lo que el gobierno estime conveniente y hacer las propuestas y el seguimiento necesario a lo que el gobierno vaya a desarrollar. Esto lo recibió muy bien, como te decía, el embajador Vecchio,
y ha dado instrucciones a los grupos que están acá en la Florida de su equipo, y en eso andamos precisamente en conversaciones con Alejandro Plas y con Lester Toledo, etcétera, organizando ya lo que puede ser este intercambio de colaboración. Has dicho algo muy importante que a mí me preocupa mucho, Luis, que es la institucionalización de Venezuela. Aquí ha costado mucho. Nos cuesta incluso decir presidente encargado Juan Guaidó. Nos cuesta incluso entender que ya no somos la oposición. Y eso es un trabajo que hay que comenzar a hacerlo desde ya. Hablas de la institucionalización de la diáspora. Bueno, me imagino que como representas a Beniamérica, estás hablando de la diáspora en Estados Unidos, y no sé si también incluye el resto de los países de América Latina donde están los venezolanos. Y yo quisiera preguntarte, hay dudas, y se ve en varios medios de comunicación, en Europa, en Estados Unidos y también en la región, sobre la situación real de la política venezolana. ¿Cuál es la situación de la presidencia interina? En esta institucionalización que tú estás nombrando, ¿tienen ustedes como tema tener una línea entre todas las organizaciones? Y aquí nos está escuchando también, está con nosotras Niurka, que está en Nueva York, y yo me imagino que ustedes ya están conectados, porque hay que aclarar, no solamente, repito, aquí en América, sino también en Europa, cuál es la situación real, porque se percibe un gran vacío de información sobre este tema y sobre todo una gran confusión, y pareciera que desde no hay una cancillería designada, no sé por qué, y eso me preocupa mucho por el asunto de la institucionalización que hay que comenzar a hacer. Pareciera que los embajadores no tienen tampoco una sola línea, y se nota que dicen, cuando emiten opiniones o dan declaraciones o van a las entrevistas, no están en el mismo tono y no explican de la misma forma. ¿Ustedes están montados en esto? ¿Lo tienen como un tema pendiente? Antes de que Luis haga, se nos cayó. Señalar que ha habido una cosa novedosa con la designación de los embajadores, y se nos está cayendo Tomás. Pero Luis, tenemos... Ya, Tomás, tienes que volver tienes que comenzar de nuevo porque se cayó la llamada. Hay mucha interrupción. Ok. No se escucha, Tomás. Okay. Pero tenemos a Luis. Que hable Luis. ¿Tenemos a Luis? Bueno, sí, mira, en relación con eso que tú planteas, es absolutamente cierto, y estamos trabajando, lógicamente. Este es un proceso que no es fácil, como tú lo debes comprender. La existencia de nuestro gobierno de interino o de transición está por terminarse de constituir, y no es fácil el tema, pero existe una coordinación a nivel internacional que con el equipo de Guaidó de la propia asamblea, y desde allí se celebran reuniones semanalmente, de acuerdo a las conversaciones que he tenido con los embajadores, y en las cuales algunas veces participa el propio presidente Guaidó, en la cual se comentan las cosas que están sucediendo y se dan líneas de acción. Ahora bien, cada país es un tema diferente. Aquí en Estados Unidos, afortunadamente, tenemos la aprobación plena y reconocimiento pleno del gobierno americano, y se hace como más fácil, digamos, esas comunicaciones y esas actuaciones que estamos llevando adelante, incluso pasando por el tema de identidad de los venezolanos acá en el exterior, sobre el cual también estuvimos trabajando con el embajador Vecchio, y él está muy activo en ese tema también. Pero hay otros países donde indiscutiblemente no es lo mismo. Yo he conversado con el embajador, nuestro embajador representante en Canadá, Orlando Viera Blanco, y con nuestra embajadora en Costa Rica, María Faría, y son dos lugares diferentes, dos temas distintos. Pues la forma de enfocar el gobierno a los representantes nuestros son distintos. De manera que yo creo que esto tiene que venirse dando con el tiempo. Desafortunadamente, sé que estamos todos muy angustiados porque seamos efectivos, pero yo creo que tenemos que darle tiempo al tiempo. Esto es una cosa que va caminando, pero
El equipo Guaidó está trabajando muy bien y está tratando de coordinar las acciones con todos los representantes del gobierno a nivel internacional. Hola Luis, me gustaría agregar algo, si me lo permites, Thais. Claro. Niurka Meléndez está con nosotros desde Nueva York. Adelante, Niurka. Bueno, nuestra experiencia desde acá, desde Nueva York, como te digo, nuestra organización es una organización de base comunitaria y nuestra experiencia acá es un poquito diferente. Te comento que sí, aquí nosotros nos hemos abocado muchísimo a generar espacios de conversación en donde podamos informar no solamente a la comunidad, sino a las organizaciones locales acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque sí, hemos encontrado, al menos en la ciudad de Nueva York, que hay mucha desinformación. Hemos participado de varios conversatorios en donde las personas todavía, lastimosamente, resumen el problema de Venezuela por problemas simplemente de izquierda o de derecha. Eso es algo que nos preocupa y en los cuales no solamente nos preocupa, sino que nos abocamos a través de conversatorios. El próximo, que será el 12 de abril en la Universidad de Sarah Lawrence, eso es en el estado de Nueva York, pero no específicamente en la ciudad de Nueva York, lo vamos a dar en inglés con la colaboración de esta universidad precisamente para eso. Pero que quisiera añadir, conectando con el tema que estaba conectando Luis Corona, que sí, hay una preocupación muy grande de nuestra comunidad aquí en Nueva York, porque se siente de alguna manera que sí, existe un respaldo por parte del gobierno, reconociendo pues todo lo que ya hemos escuchado todos y hemos leído todos a través de los medios de comunicación, pero también es cierto que existen deportaciones, también es cierto que existen venezolanos que los están mandando para la corte, que el proceso de asilo está siendo satanizado. Si bien es cierto que entendemos y no podemos olvidarlo y dejarlo a un lado, que sí, hay casos que ellos consideran frívolos, también es cierto que el no reconocimiento de una protección que debe existir al tu gobierno decir que está ocurriendo una violación continua y sistemática de los derechos más básicos, humanos y fundamentales del venezolano en su patria, debe entonces colocar a la población más vulnerable, que somos los que estamos, producto de la migración forzada hoy en día aquí en los Estados Unidos, e insisto, específicamente en Nueva York, que es la ciudad donde nosotros hemos trabajado, eso existe. Nosotros vamos a generar en conjunto con la REDAC Internacional y la CEPAS, vamos a generar unas mesas de trabajo el viernes 12 de abril y estamos muy abocados a esa actividad. Te explico por qué, Thais, Luis y profesor Tomás, porque a través de ella vamos a permitir que la comunidad, al menos la que tenemos nosotros el alcance aquí en la ciudad de Nueva York, comente a las organizaciones locales lo que estamos viviendo, porque no es solamente la situación del estatus migratorio, que ya de por sí es un gran estrés y un gran problema, sino también que se está dando, y es bueno que se sepa, porque a veces cuesta creerlo cuando hablamos de una ciudad como esta, tan cosmopolita y tan moderna como esta, que se están dando casos de esclavitud moderna, que se están dando estafas de todo tipo que te puedas imaginar, en cuanto a que piden cantidades astronómicas de dinero para aplicar por un proceso que puede ser gratuito. Entonces, ese tipo de cosas queremos generarlas en unas mesas de trabajo junto con la REDAC Internacional. De hecho, lo vamos a generar porque ya tiene fecha, es el 12 de abril, para que las organizaciones locales nos ayuden a nosotros como ciudadanos regulares, como ciudadanos que estamos también en un proceso de limbo migratorio, a ver cómo podemos en nuestros espacios, desde lo que logramos organizar, poder escalar esto y abocarlo. No con la intención, por supuesto, y siempre hago la parte porque es importante aclararlo, de que nos den a todos un estatus migratorio y listo, no, sino que se sepa que esto está ocurriendo con una población que está creciendo cada vez más producto de la migración forzada y que, por supuesto, esto está provocando que todo este tipo de cosas estén saliendo a la palestra y obviamente nosotros queremos de alguna manera denunciarlo, pues, y conseguir ayuda a través de las organizaciones locales que nos ayuden a abocarnos a esta situación. Pero eso es lo que al menos desde Nueva York tenemos como experiencia. Está ahí el profesor Tomás y Luis. Vamos, gracias Niurka por esa aclaratoria. Sí, yo veo desde acá estoy preocupada porque sí, logro captar lo que pasa en un lugar y en el otro, y ciertamente no es fácil, Luis,
pero sería más fácil si se tomara la decisión correcta, que en mi caso y mi consejo desde hace varias semanas es la designación de un canciller. Vamos a una pausa, amigos, y continuamos con este programa dedicado a la diáspora venezolana en el exterior y que me acompaña como co-lunes el profesor Tomás Páez. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora, ese programa que le dedicamos una vez a la semana, junto al profesor Tomás Páez, a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior, que bueno, que suman, como ha dicho el profesor Páez hace unos minutos, más de 4 millones. Y Tomás, yo creo que a medida que pasen los días, a medida que se vaya cerrando ya el cerco, este régimen ya no tiene dinero, ya se cerró la negociación con Estados Unidos y el dinero por concepto de la renta petrolera se terminó. Yo creo que allí va a haber un momento de una olla de presión donde vas a tener que estar atento, porque creo que el éxodo va a crecer en un mes y medio, porque te lo digo, se los digo a Niurka y a Luis, los que estamos aquí, esto es inaguantable ya. Saludamos a Graciela Ochoa desde Santiago de Chile y también al señor Carlos Lucci desde Madrid. Allá también está nuestro profesor Tomás Páez. Luis Corona, representante de la organización Beneamérica. Niurka nos ha hecho una explicación extraordinaria sobre otra realidad. Yo quisiera que le respondieras todos sus planteamientos y todas las angustias que nos ha puesto acá en la mesa. Mira, esa angustia, Niurka, indiscutiblemente no solo se presenta en Nueva York, como ella misma lo ha dicho, sino es una angustia generalizada, porque está el problema de la identidad de los venezolanos en el exterior y la legalidad de su permanencia donde están. En fin, eso indiscutiblemente casi lo es. Ahora, lo que sí yo puedo dar fe por el tiempo que estuve allá compartiendo con nuestro embajador Vecchio, es que esto se está movilizándose y agilizándose a pasos agigantados con el gobierno americano, por lo menos en cuanto a Estados Unidos se refiere. El embajador Vecchio está permanentemente, todos los días, hablando precisamente con las autoridades en relación con este tema, y esperamos poder tener una respuesta tan pronto como el gobierno así lo decida. Pero lo que les quiero repetir y dar fe de la preocupación de nuestro embajador, y no solamente preocupación, sino ocupación. El embajador estaba con nosotros, estaba atendiendo los teléfonos en relación con este tema, salió inmediatamente a una reunión en la Casa Blanca porque lo habían citado sobre este tema y el TPS, etcétera, todas las cosas que se están tramitando, pero sí se está trabajando en esto. Y a nivel de coordinación de los embajadores,
repito, hay un equipo centralizado que, si bien no tenemos canciller, está adelantando. Yo sé que lo ideal sería tener canciller, pero tenemos que ser realistas en cuanto a la etapa que estamos viviendo. Sí, pero es que cuando, Luis, perdona que te interrumpa, cuando designas a un grupo de embajadores, tienes que tener un coordinador y ese coordinador es el canciller. Ya cuando tomas esa gran decisión de designar embajadores en casi todos los países del mundo, no puedes prácticamente dejarlos al garete, porque hemos visto, y no se lo vamos a negar a nuestra audiencia, en bien de la transparencia que tenemos que exigir cuando tengamos democracia, y ustedes que viven en países del primer mundo saben que eso es así, que el liderazgo político y que los gobernantes deben rendir cuentas y que su ejercicio debe ser transparente. No se pueden designar embajadores, incluso dejando de lado y no tomando en consideración al cuerpo diplomático, al grupo de expertos que ya había aquí en Venezuela de la era democrática, dejándolos de lado, nombrando personas que no tienen ningún tipo de experiencia, porque esa es una crítica que aquí se mueve muchísimo, es una crítica que aquí tiene indignado a todo el servicio exterior, al verdadero, al legítimo. Y designar embajadores significa que sin un canciller significa que los embajadores no tienen una línea y comienzan a cometer errores porque no tienen idea de lo que es el servicio exterior. En cambio, yo creo que, bueno, si no quieren designar un canciller, por lo menos un coordinador de Europa y un coordinador de América que les dé línea, porque fíjense ustedes, lo que ha logrado el embajador en Canadá. Logró que los pasaportes vencidos de los venezolanos que están en Canadá no es que fuesen aceptados, sino que todos esos venezolanos concurran a inmigración de Canadá, y con una fe de vida les iban a dar una prórroga. Bueno, ya esos venezolanos en Canadá tienen ese problema resuelto. Si de existir un canciller, también podría plantearle a todos los países esa medida, por ejemplo, Gran Bretaña, porque si lo hizo Canadá, Gran Bretaña lo podría hacer, y mostrar que si Canadá lo pudo hacer, de pronto los países también lo pueden hacer. Pero eso tiene que hacerlo un canciller, país por país, no los embajadores. Sí, Luis. Mira, Thais, yo entiendo, discúlpame, pero desgraciadamente yo voy a tener que salir porque tengo una reunión urgente sobre este mismo tema de la coordinación de la diáspora con nuestro embajador Guaidó, nuestro embajador Vecchio, a Brickell, y debo tener 1 hora y tanto para llegar. Entonces tengo que salir, pero te quiero asegurar, hay un equipo coordinador a nivel de la Asamblea que se reúne toda la semana con todos los embajadores. Esto lo puedes tú confirmar con todos y cada uno de los embajadores. Eso está, puede ser que sea recientemente, no sé cuánto tiempo tiene, pero se está actuando. Y muchas veces el presidente Guaidó incluso está en esa reunión. Bueno, ve a tu reunión. Yo tengo tomado nota de este asunto y entiendo tu preocupación, y yo también la tengo, y estamos haciendo una serie de propuestas sobre la marcha, sobre todos esos detalles que tú mencionas que son realmente importantes. Luis, gracias por acompañarnos. Sé que tienes que irte a una reunión. Tenemos comentarios de venezolanos en Estados Unidos y te los voy a hacer llegar con nuestro equipo de producción. Gracias, Luis, por acompañarnos. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con Niurka y con el profesor Tomás Páez en Buen Provecho. Gracias, Niurka. Gracias, Tomás. Un abrazo, Luis. Gracias a ti. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos entrando en nuestros últimos minutos acá en Buen Provecho. Hoy, La Voz de la Diáspora, ese programa que le dedicamos junto al profesor Tomás Páez una vez a la semana, una horita, a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. Niurka está con nosotros, Niurka Meléndez. Ella está en Nueva York. Niurka, te voy a pedir excusas públicamente por no acompañarte en el foro por los motivos que te dije. No puedo prometerte nada porque no sé si voy a tener luz o voy a tener internet. Así que será para la próxima. Pero tienes un mensaje acá en el canal de YouTube. Dice Raquel Rodríguez: señora Niurka, se valen de nuestra nobleza y necesidad y nos explotan en los trabajos. Nos pagan muy mal. Por favor, necesitamos respeto. Ya uno viene maltratado de Venezuela y cuando llega a USA, aquí no tienen ningún tipo de respeto. Bueno, en Miami nos dice otra persona, el chévere. En Miami, Houston, Nueva York, se le está montando cacería a los venezolanos indocumentados para deportarlos. Esa es otra historia que no se sabe. Bueno, estas son notas para Luis Corona, que ya no está con nosotros porque tuvo que irse a una reunión, pero para que lo tome en consideración Niurka y el profesor Tomás Páez. Hay una pregunta acá en el Twitter, antes de darle la palabra a Niurka para que se despida. Nos dice Luisa Virginia Rosales Oliver: ¿cuándo los venezolanos vamos a saber cuánto le estamos pagando en dólares a nuestros empleados en el exterior? ¿Cuándo van a publicar las nóminas? Señora Luisa, yo no trabajo en el servicio exterior ni formo parte del equipo del presidente encargado Juan Guaidó, pero sí le puedo decir que los embajadores designados no están recibiendo ningún tipo de retribución. Están trabajando gratis para nosotros los venezolanos, de manera que no hay nómina, no hay dinero que se esté manejando, no tenemos contralor y no ha cesado todavía la usurpación. Niurka, te doy un minuto para que te despidas y luego Tomás despide el programa. Bueno, agradecerles nuevamente al profesor Tomás, a ti, Thaís, por la oportunidad. Thaís, esperamos que puedas estar con nosotros para el fórum de Sarah Lawrence la semana que viene. Entendemos la situación, pero igual tenemos nuestro de que se pueda dar contigo. Invitar a todos nuestros connacionales ubicados en Nueva York, Connecticut, en New Jersey, que nos acompañen a esta importante mesa de trabajo que con el apoyo de Paz y REDAC estaremos dando el 12 de abril aquí en Manhattan, en Fordham University. La información la estamos colgando en nuestras redes. Invitar a nuestros connacionales a una charla legal que vamos a dar este viernes con 2 abogados que siempre nos han apoyado de forma voluntaria sin cobrarnos. Nos dan 2 horas de información porque entendemos la importancia de estar informados, porque entendemos lo duro que todos, y más estando desde lejos, estamos afrontando este proceso, pero tenemos al mismo tiempo que estar claros que tenemos que estar informados para evitar lo más posible redes de explotación, incluso en estafas con personas que te venden permiso de trabajo y te hacen pagar $1,700, $700, cuando eso acá puede dar una semana de trabajo con más de 18 horas de trabajo diario. Entendemos que existe todo eso que comentó la muchacha por el Twitter o por YouTube, que hace mención a la esclavitud moderna. Queremos escalarlo. Somos ciudadanos regulares, pero queremos escalarlo. Queremos encontrar la ayuda de organizaciones locales, insisto, que nos ayuden a escalar esto y ver de qué forma podemos, de pronto no quitarlo, pero evitarlo y que se sepa está ocurriendo ahora acá con una población vulnerable que en este momento los venezolanos representamos. Y no solamente me aboco a la experiencia por lo que cada vez yo veo cuando hacemos los conversatorios, Thaís y profesor, sino a las cifras que publica USCIS, que es el Departamento de Inmigración aquí en los Estados Unidos, en donde nuestra nacionalidad está dentro de las 10 nacionalidades que más solicitan asilo y estamos en el primer lugar, por cierto, pero eso también conlleva a una triste realidad que es la nacionalidad que está siendo deportada, la nacionalidad que está siendo enviada
todo lo que implica este proceso tan duro de ya de por sí, de estar lejos de nuestro compatriota y verlo desde lejos para completar acá, afrontar todo esto. Muchísimas gracias, Niurka. Muchísimas gracias. Tomás, no te puedo dar la palabra para que te despidas porque nos hemos pasado de tiempo. Sé que estás allí. Recibe un abrazo y hasta el próximo lunes. Amigos, que tengan buenas tardes y buen provecho. Gracias, Taylor. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR